Comunicación telefónica con la ingeniera agrónoma Erika Casasola. Buenas tardes, Erika, ¿qué tal? Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bien, bien, bueno. Vamos a hablar ¿Me un poco... escuchan ustedes? Sí, te estamos escuchando bien, Yo me está voy a saliendo al alejar, aire, Erika. perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el cierre de esta campaña de verano 2025-2026. Bueno, se está haciendo la última cosecha de soja en la región, Erika. Hola. ¿Sí, me estás escuchando? Sí, se corta por un momento, por eso me voy a acercar. Bueno, A ver ahí, mejor, sí, a ver. ahí te estamos escuchando muy bien. No sé si nos escuchás. Perfecto. Bueno, no, hablábamos Sí, que sí, sí, sí. se está cerrando la campaña de verano 2025-2026. Bueno, ¿cómo ves esta campaña que está cerrando? Bueno, fue una campaña con algunos sobresaltos. Veníamos de un buen año, digamos, o sea, una muy buena recarga de perfil y un arranque prometedor. Y bueno, después pasó lo que pasó, más allá de un año neutro, una tendencia probabilística de niño suave, bueno, hay forzantes, no es simplemente la temperatura del Pacífico, sino que hay algunos forzantes, como lo que sucede a nivel del Atlántico, que bueno, eh, termina de definir alguna situación con el tema de precipitaciones y de lluvias, y bueno, lo que ya es sabido por todos, que en el mes de enero y de febrero se instaló un periodo bastante prolongado de estrés hídrico justo en el momento en que la mayoría de los cultivos, independientemente de la fecha, transitaban algún periodo de mayor o menor criticidad a la hora de la definición de rendimiento, ¿no? Pero bueno, fue una campaña que empezó por ahí, Ujú. desde más o menos, o sea, a ver, fue muy variable y heterogénea en la ocurrencia de eventos de precipitaciones, quizás con muy poca distancia ha habido diferencias importantes en el milimetraje de cada evento de lluvia, eso en toda la región pampeana y el sur de Santa Fe. Pero bueno, más o menos podemos decir en rangos generales, con alguna probabilidad de alguna diferencia según el lugar en donde nos paremos, que a partir del 20, 25 de diciembre hasta el 15, 20 de febrero, prácticamente no hubo periodo, o sea, momentos importantes de lluvia que permitieran darle un respiro a los cultivos. Le faltó agua, digamos. Faltó agua. Ujú. Eso provocó que los maíces de primera, si bien rindieron muy bien, porque estamos hablando de maíces en promedio, anduvieron cerca de entre los 100 y los 120 quintales. Hay zonas donde un poquito más siendo hacia el norte de Carlos Pellegrini, María Susana, por esa zona los rendimientos fueron un poquito más altos. También hubo episodios de lluvia más frecuentes. No pasaron un periodo tan largo de estrés hídrico, digamos, ni de temperaturas de calor extremas. Más hacia el sur y hacia el este la cosa fue un poquito más complicada, primero por excedentes hídricos y después porque no llovió y bueno, eso provocó algunas otras complicaciones. En el caso de maíz, bueno, se cortó un poquito el periodo de llenado, lo cual impidió que el grano terminara de llenar digamos, repercutió en el peso final de los granos, no así de la planta y el desarrollo de la planta, que fue bastante satisfactorio. Para el caso de soja de primera, bueno, de acuerdo al ciclo, la fecha de siembra, que más o menos anduvieron, generalmente, bueno, eso es lo que puede llegar a ser más variable en el cultivo de soja, bueno, pasó lo mismo, digamos. Ujú. Pero lo que pasa es que el periodo de crecimiento del estadio fenológico de la soja es tan amplio y es tan variable que, bueno, nos permitió tener una heterogeneidad mucho más alta de rendimientos, pero de cualquier manera vemos el mismo patrón. Hacia el centro-sur de la provincia de Santa Fe, los rendimientos son más altos, van decreciendo hacia el sur y sobre todo hacia el este del departamento. Y después, bueno, hay zonas puntuales en donde no llovió, llovió menos, o porque no tienen napa, o porque sí tienen una alimentación por napa que permite amortiguar un poco la escasez de lluvias y de precipitaciones, o un evento de sequía tan extrema como el que se pasó en algunos lugares, que bueno, amortiguó y permiten tener rendimientos de soja promedio, no sé. En el norte creo que la zona de Carlos Pellegrini y María Susana estaban cerca de algunos lotes con picos de 70 quintales por hectárea, pero un Ujú. promedio que estaba arriba de los 45, 50. Claro. Y a medida que nos vamos yendo hacia el sur, quizás la soja de primera rendía un poco menos, tenemos rendimientos promedios de 30, 35. Y el rango entre lo más bajo y lo más alto es mucho más amplio, porque hay sojas de 20 quintales y sojas de 45. Ujú. Y ese rango de variabilidad, esa heterogeneidad en los rendimientos, fue mucho más marcado en las zonas que más sufrieron estos eventos de estrés. Y además es una cuestión de calidad,
porque esas situaciones que las plantas las leen como, bueno, me voy a reservar un poquito, no me voy a ir tanto. Cuando se restituyan las condiciones óptimas de crecimiento, las soja, las plantas en general es como que dicen, esta es la mía. Y entonces se vio mucho un problema que resulta un problema muy grande para la cosecha, que es el reverdecimiento de las plantas, digamos, tallo verde, retención de hoja, retoma como partes o episodios del ciclo de producir nuevas vainas. Entonces tenemos vainas secas con tallo verde, algunas vainas verdes, granitos que abortan y otros granitos que están verdes. Entonces complica mucho la definición de la cosecha. Eso se vio mucho en soja de primera, también se está viendo en soja de segunda, pero lo que pasa es que la cosecha de soja de segunda todavía es muy incipiente. Claro. Para el caso de soja de primera, que en los últimos 7, 10 días avanzó muchísimo, estábamos muy atrasados. Recordemos que para el 15, 20 de abril normalmente estamos arriba del 70% de la superficie cosechada y todavía íbamos incipientemente en un 20, 25%. Con la última semana de buen tiempo, de viento sur, pampero que secaba y que limpiaba, bueno, eso nos permitió avanzar en las labores de cosecha y casi te diría que estamos arriba del 85-90% de la superficie de soja de primera ya cosechada. La soja de segunda estaremos en un 20 recién. Bien. Pero bueno, asimismo los problemas de calidad se están viendo por partes iguales tanto en soja de primera como en soja de segunda. Y esos problemas son mucho más acentuados en los lotes que más sufrieron, que menos agua recibieron o que tuvieron más problemas de afectación por sequía y estrés calórico e hídrico en el verano, ¿no? Exacto. Erika, ¿ya estás viendo algún movimiento, alguna sembradora con el tema del trigo? ¿Sembradoras? Perdón, se me cortó. Sí, están sembrando trigo ya los productores algunos. Por esta zona, no, la verdad que no es, a ver, el trigo de ciclo largo, que es el que ya se podría estar empezando a pensar, a lo mejor se empiezan a mover algunos barbechos para arrancar con un trigo, pero lo más común en nuestra zona es irse a los ciclos intermedios, sí largos, pero no tan largos, digamos, porque los que se siembran bien temprano requieren bastante frío. Y con estos episodios, estas últimas 10 campañas, el productor lee muy bien que quizás muchas veces esos trigos no llegan a los requerimientos de frío, entonces no definen destinos y bueno, no resultan en los rendimientos que tienen un potencial muy bueno, los de más frío, pero bueno, no se están consiguiendo, eso se lee muy bien. En nuestra zona lo más común es sembrar un intermedio largo que se puede llegar a empezar a sembrar a partir del 20 de mayo. Bien, principio de junio todavía. Más o menos. Perfecto. Bueno, te agradecemos, Erika. Por favor. Para terminar la charla, ¿hay alguna jornada de capacitación del INTA Casilda? En INTA Casilda, yo lo que les recomiendo, porque la verdad es que hay muchas cosas que se están organizando a nivel de la experimental, con participación incluso de más de una agencia. Sí. Les recomiendo que entren a alguna red social de INTA o a la página de INTA Oliveros y busquen, porque en la cartelera hay muchas. Yo la verdad que si les tengo que decir alguna, temo omitir alguna muy importante, pero hay próximamente varias con respecto a cultivos de cobertura, que esta es la época que empezamos a pensar un poco en ver qué hacemos para cubrir el suelo, más de vistas en una próxima campaña que se estima probabilísticamente que hay más posibilidades de que sea un niño. Entonces, bueno, ¿qué hacemos para evitar alguna posibilidad de excedente hídrico? Entonces, bueno, es una buena estrategia pensar en algún cultivo de invierno, algún cultivo de cobertura, pero bueno, les recomiendo revisar la cartelera periódicamente, porque el trabajo es bastante arduo en la organización de la agenda para que no nos superpongamos entre las distintas agencias en este momento que estamos brindando capacitaciones. Hay constantemente formación y capacitación para operarios de máquinas, para técnicos, para productores, y sobre todo porque nos brinda a nosotros la posibilidad de contar, bueno, cuál es nuestro trabajo en el territorio particularmente. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Sabés que tenés el micrófono de la radio y de Zona Rural a tu disposición. Cuando creas conveniente, tenés alguna novedad, nos volvemos a dialogar. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. Para lo que gusten, siempre de disposición de los medios que nos dan un espacio siempre para contar lo que hacemos. Y un fuerte abrazo a todo tu equipo ahí del INTA Casilda.
Gracias, gracias. Muy bien, así pasaban las palabras de la ingeniera agrónoma Erika Casasola del INTA Área Casilda. LT23 Radio San Genaro, AM 1550. En Bernardo de Irigoyen, FM 89.5.